Es un hecho que el periodo de la Revolución Mexicana fue tenso en gran parte del territorio mexicano. Existe un sinfín de acontecimientos históricos que nos ayudan a comprender dicho periodo y para eso hay que mirar con retrospectiva. Con esta premisa, la doctora en Historia Carmen Blázquez Domínguez explica cómo era el panorama mundial en el estado de Veracruz y cómo se extiende hasta 2 décadas posteriores en el capítulo de la Revolución Mexicana de 1910 a la presidencia de Lázaro Cárdenas del libro Veracruz, Historia breve. Durante finales del siglo XIX, el descontento social en la entidad veracruzana, originada por los sectores agropecuarios y obreros, llevaron a manifestaciones públicas en contra de los dirigentes políticos de su momento. Chocamán, Coscomatepec, Santiago Tuxtla y Jalapa fueron escenario de las protestas dadas entre 1876 y 1878. Hechos similares se continuaron suscitando en la entidad. En 1879 se dio el famoso suceso en Alvarado contra los partidarios de Lerdo de Tejada, donde Díaz pronunció una de sus frases más crudas: «Mátalos en caliente», orden que Luis Mier acató al pie de la letra. En 1885, en la zona de Papantla, se pronunciaron indígenas por las extenuantes jornadas laborales, sin días de descanso, con bajo salario y abuso en las tiendas de raya, condicionaban todo su ser en el trabajo de las tierras de las cuales ni siquiera eran dueños. Huelgas se efectuaron en Orizaba durante 1896, repitiéndose en 1898 y en 1906. En Grupo de Obreros Libres de Río Blanco, Nogales y Santa Rosa fungieron en función del desagrado social y su arma más poderosa fue el periódico Revolución Social. El crecimiento demográfico en Veracruz agravaba la crisis social y laboral. Los partidos políticos de la zona norte se diversificaban, fragmentando la estructura de los existentes. Hubo confrontaciones de esta índole entre la zona norte y la zona Golfo, lo que desembocaría en una crisis económica influenciada también por el panorama internacional. Ante las vísperas electorales de 1910, en 1907, Díaz dio a conocer sus intenciones de dejar la vida política en México, afirmando que el país ya se encontraba listo y no necesitaba más. El golpe debió de ser fuerte al saber de la nueva reelección de Díaz Mori a la presidencia nacional, fragmentando esa idea de trascendencia política. Durante el periodo de 1910, luego de efectuarse el Plan de San Luis y que Madero llegara a la silla presidencial, las facciones guerrilleras mostraron un rechazo a la forma en que se consiguió exiliar a Díaz. Ante esto nace el Plan de Ayala, que va contra el artículo 3 del Plan de San Luis. En el panorama veracruzano, Madero se dedicó a dar una gira por la entidad y tuvo buen crecimiento pese a la poca simpatía física que tenía. Madero era un hombre baja estatura y una voz muy aguda en contraste con el promedio. La tensión política en Veracruz continuaba entre los políticos porfiristas y los políticos de cambio como lo son las maderistas. León Ayud, uno de los últimos gobernadores provinciales en Veracruz, aplicó un nuevo decreto para la protección al obrero. Aún así, la aceptación fue mínima por los constantes cambios interinos. Luego de la decena trágica, Victoriano Huerta asume el papel de presidente de la República pese a no tener el reconocimiento de Estados Unidos y otras naciones, motivo que terminaría con la invasión de Estados Unidos por el Golfo de México en 1914.